Profecías de San Juan Bosco sobre el resurgimiento de la Iglesia y la era de paz en el mundo. ¿Cómo llegará el resurgimiento de la Iglesia y la era de paz? San Juan Bosco, fundador de los salesianos, adelantó una serie de acontecimientos en la Iglesia hace más de 150 años que hoy tenemos a la vista. Fue muy devoto de la Santísima Virgen, especialmente bajo su título de María Auxiliadora, y realizó una serie de profecías disfrazadas como sueños. Hay dos que se refieren a una gran crisis en la Iglesia y su solución. Aquí hablaremos sobre cómo dos de los sueños de Don Bosco pintan con claridad lo que está sucediendo en nuestro tiempo y cómo profetizan la salida de esto que culminará en el triunfo del corazón inmaculado de María, el reinado eucarístico de Jesús, un nuevo Pentecostés y una era de paz con el reflorecimiento de la Iglesia y la humanidad. Habrá un papa martirizado, luego de lo cual la Iglesia se repondrá, y vendrá un papa que logrará reunificar a la Iglesia a partir de sus cimientos. El triunfo de Jesús, María y la Iglesia, un periodo de paz y luego la venida del Anticristo. ¿Qué nos llevará a la segunda venida física y presencial de Cristo al final de todo el proceso? Dos sueños muestran cómo la Iglesia es atacada y cómo finalmente se reconstruirá por una intervención divina. El sueño de las dos columnas es la profecía más conocida, pero también está la marcha de los 200 días, que debe leerse conjuntamente con la anterior. Don Bosco previó esto en el futuro de la Iglesia ya en 1862. En el sueño de las dos columnas maneja la alegoría a través de un barco que representa a la Iglesia en el mar tormentoso sufriendo ataques. Rodeando el barco de la Iglesia había barcos más pequeños que representaban a los fieles leales a la Iglesia. Y oponiéndose al barco de la Iglesia había una gran flota enemiga cuyos barcos tenían cañones y arietes que intentaban destruir al barco de la Iglesia. En ese momento, desesperado de tormenta y batalla, de repente dos columnas emergieron del mar. En la parte superior de la columna más grande estaba el Santísimo Sacramento y en la parte superior de la otra columna estaba María Inmaculada, la Auxiliadora. Varios papas se esfuerzan para amarrar a la Iglesia y anclarla entre estas dos columnas que son la salvación. Un papa es muerto en la batalla y los enemigos parecen derrotar a la Iglesia, pero la calma y la paz llegan solo cuando el sucesor del papa muerto ancla la Iglesia entre las dos columnas. El mensaje central es que el futuro de la Iglesia está garantizado cuando los sucesores de Pedro logran anclar a la Iglesia a las devociones de Jesús en el Santísimo Sacramento y María, auxilio de los cristianos. Lo cual supone que antes de esto los atacantes habían logrado debilitar ambas devociones. Cuando San Juan Bosco, que vivió en el siglo XIX, explicó su sueño a otros, comentó: «Preveo que algunas de las pruebas más grandes en la historia de la Iglesia Católica serán en el próximo siglo. Dios está dando solo dos medios para defender a su Iglesia. La primera es la devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento. El segundo es la devoción a Nuestra Santísima Señora». Y agregó: «Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación de lo que tiene que suceder. La Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir graves daños, pero al fin el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento». En el sueño de las dos columnas, Don Bosco habla del arsenal de los atacantes, habla de armas convencionales como cañones y fusiles, pero también se refiere a libros, lo que nos permite comprender que hay también un ataque ideológico, y que este es previo al desembarque y ataque cuerpo a cuerpo. En nuestra época, las tres más formidables ideologías que han atacado a la Iglesia, penetrando en su interior, son el comunismo, el modernismo y la reingeniería moral. El comunismo creó corrientes como la teología de la liberación, que puso énfasis en la lucha de clases materialista y que modernamente lo podemos resumir como marxismo cultural. El modernismo,
puso énfasis en la reinterpretación de la Biblia en términos simbólicos, eliminando todo lo sobrenatural, y la reingeniería moral, que es la adopción de un estilo de vida que no se alinea con las leyes naturales y que la invierte y pervierte, como el ataque a la vida, la ideología de género, etc. Hoy vemos además un ataque directo al cristianismo, que en Occidente adquiere la forma de censura para que los enunciados de la fe no tomen estado público, mientras que en Oriente el ataque es físico contra la vida de los cristianos y sus propiedades. La profecía narra cómo el ataque de los enemigos hacia la Iglesia va subiendo de intensidad hasta llegar al abordaje, lo que significa que el enemigo ya está visible en las parroquias, claustros y hogares, y la lucha cuerpo a cuerpo implica la batalla que cada uno de nosotros tiene con los enemigos dentro de la Iglesia y de nuestras familias. Por lo tanto, el sueño es también una alegoría de la lucha a la que cada católico está enfrentado. La profecía de las 2 columnas tiene su continuación en el menos conocido sueño de Don Bosco de la Marcha de los 200 días. En la profecía de la Marcha de los 200 días, Don Bosco indicó cómo se iba a producir la victoria del Papa anclado a las 2 columnas. Esta profecía muestra la intervención del cielo, comunicada a través de los ángeles al pastor de una iglesia pobre, pequeña y sufriente. Le da ánimos para seguir adelante y anunciar el catecismo y la predicación del desapego de las cosas terrenas. Esa debilidad se va tornando en fortaleza y sus filas se engrosan más y más hasta que desaparece la oscuridad. O sea, que se trata de un auxilio que viene del cielo y que va creciendo desde abajo, poco a poco, hasta hacerse con el triunfo. En el sueño de las 2 columnas hay un papa muerto y otro, su sucesor, que después asegura a la Iglesia, a las 2 columnas, en medio de la algarabía y la paz, lo que equivale a un segundo Pentecostés. Por lo tanto, se estaría prediciendo que la época de paz, de alegría y fortaleza, el segundo Pentecostés, será inaugurado durante un papado después de un papa martirizado. Pero cuando se habla de martirio, estamos hablando en sentido de muerte real, de atentado contra la vida de un papa o de muerte civil. No sabemos.